Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este miércoles 1 de julio. Estamos en vivo nuevamente, hoy con la presentación del libro Diversidades Sexogenéricas, Educación Libre de Discriminación y de Violencias. Tenemos al autor Leonardo Jiménez Loza, el maestro nos va a platicar cómo surge este libro, cuál es su contenido y por qué es importante revisarlo. Nos va a dar muy buenas noticias acerca de este libro y bueno, esperemos que sea de su agrado la charla de hoy. Antes de cederle los micrófonos, quiero hacer la tradicional presentación para que le conozcan un poco más. Él es licenciado en comunicación por la Universidad de León, especialista en métodos estadísticos por el Centro CONACYT de Investigación en Matemáticas, CIMAT, maestro en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor en ciencias sociales, interdisciplinariedad y complejidad por la Universidad Iberoamericana. Actualmente cursa la especialidad de Educación para la Paz, Equidad de Género y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ANUES, y ha sido docente e investigador invitado en diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas de México, dentro de las cuales destacan la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad La Salle de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por más de una década colaboró en el área de educación continua de ANUES, forma parte de la Academia Mexicana de Estudios de la Diversidad Sexual y de Género, Sociedad Interamericana de Psicología, Asociación Mexicana para el Estudio de la Educación Superior, de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso. Dentro de sus publicaciones sobre el tema destacan los climas religiosos y el reconocimiento de las personas sexo-género diversas en México, publicado en 2026. Otra publicación es Desbordes de la heterosexualidad, formas de discriminación hacia las personas LGBTT asterisco IQA más en el Diccionario Crítico de la Discriminación, publicado en el 2025. El reconocimiento de mujeres lesbianas en México, una mirada desde la perspectiva de Axel Honey, en el 2024. Otra publicación es Escuela y Violencia contra Estudiantes LGBTT asterisco IQA más 2025. Juventudes Trans asterisco Derechos Humanos y Agencia en el 2024. Discursos de odio y categorías de deshumanización hacia personas no binarias en el 2024, y los tipos de desigualdad en el derecho a la salud en la población LGBTT asterisco IQA más en el 2023, la discriminación de personas trans en la comunidad LGBTT asterisco IQA más también en el 2023. Pues es un gusto enorme tenerte en este espacio y que puedas compartir con quienes nos siguen, pues
esta mirada que tienes sobre las diversidades sexogenéricas, la educación libre de discriminación y de violencia. Agradezco mucho la aceptación a esta invitación y que hayas tenido tan buena disposición también a los cambios de tiempos, porque eh, el miércoles pasado teníamos partido de la selección y vivo muy cerca del Azteca. Se ha estado cayendo el internet cuando hay esos eventos y no quería que fuera la situación, por eso te pedí el cambio de, de poder estar hoy en este espacio. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, doctora Claudia. Buenas noches a todas y a todos, a todes por estar acá. Pues el día de hoy la idea es presentarles este libro que voy a empezar a compartir. Es un texto que surge de un proyecto que tiene ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es un proyecto que se conoce como Espacio, ¿sí? Es un área orientada a fomentar la paz en las instituciones de educación y modelos de paz en las instituciones de educación superior. Y para ello, en ese espacio se están generando pues una serie de materiales, de iniciativas formativas, y dentro de este mismo esfuerzo, pues hay una colección que se está empezando a desarrollar que se llama Voces por la Igualdad. Existen otros números publicados, este es el número 5, y existen otros números publicados que abordan temas de género, temas de lenguaje inclusivo, temas relacionados con cuestiones de discapacidad. En unos momentos también les explicaré cómo acceder a esta página y algunas otras cuestiones. El libro es de acceso libre, ahí estará colgado en la página. Ahorita hay un problema técnico con ella, pero es de acceso libre, no tiene ningún costo y ustedes lo pueden descargar tranquilamente, ¿sí? Eh, bueno, ¿cuál es el contenido? ¿Cómo está organizado el libro? Entonces, pues yo quisiera, antes de que habláramos propiamente del libro y que dentro de esta charla vamos a ir abordando el contenido que está ahí plasmado, eh, pues que pensáramos en aquello que es invisible, pero que se vive, ¿no? Y eso que es invisible, que se vive, pues tiene que ver con todas las cuestiones o diferentes tipos y formas de violencia y de discriminación que diferentes comunidades e identidades viven. No pensemos solamente en el ámbito de la diversidad sexogenérica, sino en general, ¿no? Ahora, esas identidades, pues obviamente están en una serie de condiciones poco favorables y poco privilegiadas, pues para seguirse desarrollando. Dentro de ellas, pues también hay una jerarquía, ¿no? Hay identidades y hay condiciones y hay formas de vida que existen y que tienen pues una, digamos, aceptación diferente, ¿no? Y que son como más bien vistas a otras, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las poblaciones de la diversidad sexogénero afectiva, pues atraviesan por una serie de condiciones donde hay actos de violencia, actos de discriminación que son de repente muy invisibles, pero muy violentos y con una carga de crueldad bastante fuerte. Y entonces, pues aquí es el que nos pongamos a revisar un poco a qué le llamamos precisamente esta parte de identidad sexogénero diversa, ¿no? Sexogénero diversa y también agregando la palabra afectivo, ¿no? Pues a final de cuentas la diversidad, y por eso se utiliza y se enfatiza tanto esa palabra, y ahorita que Claudia, la doctora Claudia hacía la presentación que hablaba estas siglas LGBT que ahorita vamos a comentar, pues yo siempre trato de utilizar la mayor cantidad de letras para componer esas siglas. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de orientaciones, diferentes identidades, diferentes características sexuales que de repente quedan invisibilizadas porque solamente se van popularizando o se van visibilizando algunas, ¿no? Y entonces se ocultan otras. Y sí,
dentro de la diversidad sexo-género-afectiva hay condiciones que se requiere atender y que son generales y de beneficio para todas y todos los que forman parte de esas identidades, pero se privilegian desafortunadamente unas por encima de otras y hay algunas que van quedando pues relegadas y se piensa que por el simple hecho de mencionarlas o de generar algunos proyectos para las que se convierten en las, digamos, hegemónicas, las demás estarán cubiertas y pues no es así, ¿no? Y entonces, un poco el libro precisamente aborda en qué situación se encuentran estas identidades a partir de hablar de las categorías del sexo biológico y el sexo asignado al nacer, que pues es un tema enorme porque casi siempre bajo la lógica de lo que vamos a ver ahorita, que es el binarismo, solamente se clasifica el mundo en dos sexos, pero recuerden que también tenemos a las personas que están en la categoría de intersexualidad y que no es un tercer sexo. Dentro de la intersexualidad existe una gran cantidad de variantes y de gradientes, al igual que ocurre con el sexo biológico masculino o femenino, ¿no? Solo que el binarismo ha estado insistiendo en esta lógica de agruparlo solo en dos categorías, ¿no? Entonces, esta parte, pues, del sexo biológico que constituye un cuerpo sobre el cual se impone un género, una serie de normas, de reglas, de roles, de posiciones, de formas de ser, de concebir el mundo, que cada cultura, cada sociedad va de alguna manera configurando y que entonces sobre el género van, que sobre el cuerpo van imponiendo como reglas, ¿no? Y entonces van determinando qué debe de hacer un hombre, qué debe de hacer una mujer, qué deberíamos de hacer en general con base en estas características de tipo biológicas, ¿no? Por eso se habla de este género impuesto y que a final de cuentas esta interacción entre género y sexo van combinando y van fusionando y van configurando un sistema, el sistema sexo-género, ¿no? Que tiene una serie de elementos interactuantes, interdependientes, pero que se pueden descomponer y que se pueden transformar y que pueden ser también dinámicos, ¿no? Y toda esta configuración pues va dotando de identidad a las personas y las va dotando de una identidad de género, ¿no? Y entonces esta identidad de género ya tiene que ver con la vivencia individual, personal, profunda de cada persona respecto a ese género impuesto sobre su cuerpo, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a entrar a la parte que tiene que ver con las cuestiones cisgénero, que es cuando las personas tienen una identidad de género que coincide con ese sexo biológico, con ese sexo asignado al nacer y con el género impuesto. En oposición a lo que ocurre con las personas trans, donde no hay esa coincidencia de la vivencia del género, de la conformación de la identidad, pues propia del género y que hay una ruptura ahí, ¿no? Y que entonces hay otra forma de vivir ese género impuesto con relación al sexo biológico y totalmente válida, ¿no? Y que también, contrario a lo que se piensa, es algo que, de acuerdo, por ejemplo, a la encuesta nacional de diversidad sexual que aplicó el INEGI entre 2021 y 2022, al menos en la población mexicana, las personas que se identifican o se autoadscriben con una identidad transgénero o incluso con una identidad de género fluido o de género no binario, es decir, que no caen en alguno de estas dos categorías, se dieron cuenta o empezaron a percibir su identidad de género desde edades muy tempranas, ¿no? Entonces, también aquí hay un tema bastante complejo porque luego falta el reconocimiento de estas identidades desde edades tempranas. Tenemos también la expresión de género que tiene que ver con cómo comunicamos el género con el cual nos hemos identificado, ¿no? El corte de cabello, el tipo de ropa que usamos, las formas de expresión oral, la manera en que hablamos, la manera en que mostramos nuestros afectos, hasta la forma y la comida que consumimos pueden ser formas de expresión de género, ¿no? Y la otra parte tiene que ver, en la última categoría, tiene que ver con la orientación sexual, que tiene que ver
con todas las formas, el sentido y toda la dirección que le damos a nuestros deseos, nuestros afectos, nuestras condiciones sexuales en términos también de tipo genético-biológico, ¿no? Entonces, la orientación sexual tiene que ver con de quién tengo esa capacidad de enamorarme, de personas de mi mismo sexo, personas del sexo opuesto, persona, no importa el sexo, no importa, por ejemplo, hay algunas orientaciones sexuales donde el atractivo principal tiene que ver con la inteligencia de las personas o con el afecto, o hay personas que esa letra A que de repente aparece en las siglas del LGBT son las personas asexuales y es una forma de orientación sexual y que de repente se les discrimina mucho, se les invisibiliza demasiado porque no aparecen dentro del espectro de lo que incluso los medios de comunicación difunden como orientación sexual, ¿no? Y bueno, veamos aquí pues la complejidad que hay entre estas categorías, ¿no? El cuerpo, lo cultural, lo social, lo que yo voy introyectando, la identidad que voy construyendo, la manera en que la comunico, las orientaciones sexuales. Entonces, hay una gran diversidad de formas de vivirnos, ¿no? Formas de ser. Sin embargo, una norma que desde el siglo XVII más o menos se fue convirtiendo en la mirada hegemónica para organizar todo aquello que tuviera que ver con el cuerpo, los afectos, los deseos, las identidades, es el binarismo, ¿sí? Y entonces a partir de esta idea del binarismo, pues se fueron configurando formas particulares de ser. Una de las ciencias que más contribuyó a esto fue la biología. Y entonces, muchos de los planteamientos biológicos del siglo XVII, finales del siglo XVI, sirvieron como elemento clave para sentar las bases del binarismo y que éste se convirtiera en una norma hegemónica que terminó calando las diferentes instituciones sociales, ¿no? Y que entonces terminó imponiéndose como una regla. Ahora, es la biología del siglo XVII, siglo XVIII, que todavía no tenían los medios para poder realizar una introspección mucho más a fondo de lo que estaba ocurriendo con los cuerpos, con los deseos, con las formas de ser. Con los avances que se tienen en la actualidad, pues obviamente estamos en otra condición, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso del sexo biológico, un médico o una médica simplemente revisaban los genitales externos y con base en ello determinaban el sexo de la persona. Ahora se sabe que hay otros vectores, el tema cromosomático, el tema hormonal, etcétera. Existen otras condiciones que van determinando el sexo y no solamente la manifestación o la parte de los genitales externos, ¿no? Y entonces el binarismo pues se convirtió en una división o generó una división dicotómica, fue jerárquico, partió de la idea de lo natural, ¿no? Y empezó a generar una serie de procesos de exclusión para todo aquello que no encajara con su lógica de clasificación, ¿no? Una rigidez normativa, donde la heterosexualidad era lo normativo, ¿no? Bajo estas ideas del complemento, la reproducción, etcétera, ¿no? Y pues obviamente tuvo un impacto social bastante fuerte, ¿no? Y entonces, sus reglas básicas era pues ser hombre, ser mujer, y tenía que haber una congruencia entre ese sexo y el género asignado, ser atraído o mostrar una atracción por el sexo opuesto, ocupar lugares específicos. El mismo binarismo, pues muy vinculado al patriarcado, establecieron estos criterios para quién manda a quién, ¿no? Y entonces este sometimiento de lo femenino a lo masculino fue otro de los principios planteados por esta lógica, ¿no? No salirse de la norma y mantenerse en el sistema. Ahora, ¿cuál es el problema con el binarismo? Que mucha de la lógica con la cual se implementó, si bien tenía una serie de bases científicas,
pues partió del criterio, al ser una lógica emanada de la biología, clasificaron a los cuerpos, clasificaron a las personas y entonces mientras menos se cumplieran las normas impuestas por el binarismo, menos humana se consideraba una persona, menos persona se consideraba una persona y entonces era como hacer una especie de rango para ver qué tan animalizada, entre comillas, estaba la persona, ¿no? Es decir, empezaba a verse como una especie de defecto, como una especie de monstruo a la persona que no cumplía con esas reglas de tipo hegemónico y por lo tanto empezaba a excluirse. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La invisibilización, temas de salud mental, ¿no? Por ahí hay algunas historias de casos de personas de orientaciones sexuales diversas que fueron sometidas a tratamientos bastante crueles y bastante tortuosos para tratar de cambiar sus orientaciones y lo único que terminaron haciendo fue acabar con la vida de esas personas. Un proceso de deshumanización, una serie de lógicas de discriminación y de violencia, una generación de desigualdades estructurales, porque obviamente todo iba a ir en función de lo planteado el binarismo, ¿sí? En este sentido, pues, ya lo hemos comentado, pues existen diferentes formas de ser, ¿no? Las orientaciones sexuales, las combinaciones con las expresiones de género, las identidades de género, el tema de género y la parte de la sexualidad. Fíjense, para el caso mexicano, ¿qué ocurre con el tema de la diversidad sexogenérica en nuestro país? De acuerdo con la encuesta nacional de discriminación, en México, 5.1% de las personas se adscriben o se autoadscriben mayores de 15 años se autoascriben como pertenecientes a la diversidad sexogénero afectiva. Eh, el 4.8% lo hace desde la perspectiva de la orientación sexual y el resto lo hace desde la perspectiva de la identidad de género, ¿sí? Es decir, el 0.9% de las personas en México se ubican en una condición trans o no binaria, ¿no? De ese 0.9%, si lo tomamos como total, el 65% se ubicarían en una condición no binaria, de género fluido, de agénero, es decir, no hay una identificación con estos géneros precisamente. Y el 35% más o menos serían personas que se ubican en una condición transgénero, transexual. En el caso de las orientaciones sexuales, el 51% de quienes se ubican como personas diversas sería prácticamente bisexual, el 26% gay u homosexual, el 10% lésbico y el 11% en algunas de las otras denominaciones. ¿Sí? Y bueno, pues esto nos va hablando un poco de cómo se encuentra la condición de las personas sexogénero diversas en el país en cuanto a su representación, la presencia de ellas en los estados y en diferentes zonas geográficas del país, pues también varía porque también se produce, hay un tema de fenómeno migratorio que sería interesante explorar, porque pues obviamente las condiciones para poder desarrollar en plenitud la vida y la experiencia de existir como persona sexogénero diversa, pues no es la misma en el sur del país, en el centro del país, en el norte del país, y dentro de estas grandes zonas también hay diferencias, ¿no? Depende de una serie de contextos geográficos de desarrollo económico, social e incluso religioso, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las siglas que aglutinan o que tratan de alguna manera de dar sentido a la parte de la diversidad sexogenérica y que empezaron a utilizarse en la década de los 90 a partir de que un publicista en Estados Unidos empezó a tratar de ubicar pues las diferentes identidades con una letra. Si ustedes se fijan, estas siglas inician con la letra L y eso no tiene que ver con un ordenamiento alfabético, etcétera. Tiene que ver con un criterio histórico. ¿Cuál es el criterio histórico? Que en la época de la epidemia de SIDA,
sobre todo en la década de los 80, finales de los 90, principios de los 90, perdón, el grupo de la diversidad sexogenérica que más apoyó a la comunidad de hombres homosexuales cisgénero que contraían SIDA, pues eran las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, ellas se enfocaron, apoyaron muchísimo acompañando a esta población, y una manera de honrarlas ha sido que la letra L aparezca al principio, ¿no? Y después vendría pues gay, bisexual, las tres T de transgénero, transexual, transvesti, que son cosas totalmente diferentes. El asterisco representa a otras identidades, la I a la intersexualidad, la Q a toda esta acción política de cambio, de transformación, de performance, que es lo queer, la A de asexual, y el signo más pues de otras identidades que están por ahí. En lo particular, cuando escribo textos relacionados con ello, trato de utilizar estas siglas para que esté representada, estas letras, perdón, para que esté representada la mayor cantidad de identidades y de orientaciones sexuales, porque desafortunadamente también hay un tema hegemónico acá, y de repente hay orientaciones sexuales que invisibilizan a otras. Por ejemplo, el tema de hombres cisgénero, gays, de repente cobra mucha mayor visibilidad y tienen mucha mayor presencia y tienen mucha mayor visibilidad que otras orientaciones sexuales, y terminan asfixiándolas, ¿no? Terminan invisibilizándolas, y pues la idea es que estén representadas todas, porque también todas tienen necesidades particulares que deben de ser atendidas. Ahora, en esta lógica, como ya lo mencionamos, el tema del binarismo pues fue generando una serie de estrategias para poder excluir, para poder separar. Dos estrategias clave que se constituyeron como un dispositivo de separación, y por dispositivo entendemos discursos, acciones, formas y mecanismos que separan, fueron la violencia y fueron la discriminación, ¿no? Y en este sentido, la violencia entendida como un daño físico, emocional, simbólico y estructural. Y la violencia tiene una intencionalidad, es decir, hay intencionalidad de generar ese daño. La discriminación es un trato desigual e injusto que niega lo diverso. Y entonces, por un lado, de manera voluntaria, voy a dañar física, emocional, simbólica y estructuralmente a una persona por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género o por todas ellas. La discriminación, voy a tratar de manera diferente a una persona y voy con esas acciones a impedir que la persona pueda acceder a derechos, ¿no? Y que pueda vivir plenamente sus derechos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la idea de estas dos acciones generadas por el binarismo? Disciplinar, excluir, controlar y erradicar, ¿no? Es decir, desaparecer. Y entonces, en el caso de la violencia, ¿qué tenemos con el caso de la violencia? Bueno, pues hay, como ya les decía, discursos, reglas, prácticas y una serie de cuestiones institucionales que van a ir combinándose para generar acciones que lastiman, que dañan a personas física, psicológica, sexual, simbólica, económica e institucionalmente, ¿no? La violencia comienza con una clasificación, y esa clasificación parte de lo que es normal, de lo que es anormal, de lo que es normal y lo que es desviado. Hay una, bajo esta lógica binarista, hay una estigmatización, es decir, a partir de clasificar comienzan los estigmas de todo lo que puede atraer esa condición. Hay un proceso de exclusión y empiezan las agresiones. Y agresiones que además se naturalizan, y es normal que estén naturalizadas desde la lógica binaria. Y entonces comenzamos a partir de esa naturalización con una reproducción del estigma, un proceso de deshumanización, un proceso de discriminación, hay hostigamiento, hay violencia física, hay crímenes de odio. Y algo bien importante que ocurre en nuestro país, todas las violencias que se cometen bueno, en general, a nivel mundial, la violencia que se comete contra las comunidades
sexo, género, diversoafectivas, tienen un nivel de crueldad muy alto. Mientras más cruel sea, pareciera ser que es más eficaz. El tema aquí es que nuestro país no termina con el crimen de odio y la muerte. En México se ha ido generando una cultura sobre los cuerpos y entonces pareciera ser que todavía sobre el cuerpo ya desvivido habría que violentar aún más ese cuerpo porque su existencia nos sigue hablando de humanidad y necesitamos desaparecerlo, ¿no? Entonces, a pesar de que la persona, aunque la persona ya está desvivida, habrá que entonces generar un proceso para violentar el cuerpo, ¿no? Hay otras formas de violencia que son estructurales y que corresponden obviamente al mismo sistema, los no reconocimientos, la falta de derechos, las faltas de oportunidades, las situaciones económicas, las burocracias en algún momento dado pueden formar parte de las violencias de tipo simbólico, donde a lo mejor no hay agresiones físicas, pero sí lenguajes, palabras, chistes, expresiones, formas de entender el mundo, donde si estas personas no encajan, pues habrá que hacérselo saber como denigrándolas, ¿no? Y la violencia de tipo directa, ¿no? Que ya son agresiones visibles, como por ejemplo insultos, golpes u algunas formas muy particulares que se presentan por acá, como el, entre comillas, sacar del closet a una persona sin su voluntad, ¿no? Por ejemplo, lo que vivimos la semana pasada ante este periodista que hizo una publicación sobre una supuesta relación entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Carlos Monsiváis, cuando Carlos Monsiváis fue muy cuidadoso respecto a lo público de su orientación sexual, ¿no? Y entonces, aparte de la carga de homofobia que había en ese tipo de contenidos y en ese supuesto artículo que se publicó, ¿no? Entonces son formas que violentan a las personas, ¿no? Eh, Obviamente, pues estas formas las podemos jerarquizar y nos da un violentómetro, ¿no? Un violentómetro que también además nos va a reflejar las características que tienen las violencias hacia las personas sexogénero diversas. El tema está invisibilizado, hay falta de estadísticas, hay una violencia generalizada, hay mucha violencia invisible, antiexpresiva, deshumanizadora, altos niveles de crueldad y también está focalizada en ciertos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Pues principalmente las mujeres trans y hombres gays, ¿no? No quiere decir que las otras orientaciones y las identidades no lo estén viviendo. Puede ser que también haya un subregistro de esta parte, ¿no? Voy a avanzar un poco con esto y llegamos también al tema de la discriminación. Además de las violencias, pues tenemos la parte de la discriminación. Además de la discriminación directa, indirecta y clasificaciones que ustedes pueden encontrar en algunos libros especializados sobre el tema, existen 5 formas particulares en que las personas de la diversidad sexogenérica son discriminadas. Uno, la criminalización, es decir, convertirlas en delincuentes. Recuerden, hasta antes del matrimonio, de que se aprobara el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, las personas eran levantadas por la policía por tener expresiones o manifestaciones de afecto en la calle. Personas de la diversidad sexogenérica. Es decir, si un hombre manifestaba a otro hombre afecto, era motivo de sanciones y que además no estaban reglamentadas en ninguna parte, ¿no? Simple y sencillamente eran formas también a través de las cuales se les extorsionaba a las personas, ¿no? El tema de la violencia, ¿no? Entonces, las agresiones físicas, verbales, los crímenes de odio, etcétera. La invisibilización, esta idea de tratar de ocultar todo esto. Por ejemplo, algunas instituciones educativas que se dicen incluyentes, luego a grupos LGBT que están dentro de sus instituciones, sobre todo en universidades, les dan espacios para que organicen algún evento, charla, conferencia, en horarios en que no hay nadie en la universidad o en lugares muy escondidos en la universidad de difícil acceso como para que disminuya la posibilidad de participación. Entonces hay estrategias indirectas que impiden
la visibilización, ¿no? El otro tema es la patologización, que todavía está en activo. De hecho, hace 2 o 3 semanas se vivió un tema en Chiapas con una diputada de Morena que dijo que el tema de la identidad de género y la orientación sexual era algo privado y que cada quien tendría que vivirlo dentro de su casa. Pues no, es algo público. ¿Por qué? Porque son personas, porque existen y porque no tendría por qué haber ninguna diferencia en términos de la vivencia de la sexualidad, del género y de la identidad de género. Sin embargo, se patologiza diciendo que son personas que requieren terapia. Por ejemplo, esta persona se oponía a que se sancionaran estas famosas terapias de conversión, ¿no? Entonces, bueno, había una serie de temas ahí cruzados, ¿no? Y bueno, hay una serie de elementos pues en términos de esta parte y esto pues va generando una serie de consecuencias de tipo psicológico, de tipo escolar, de tipo familiar, de tipo laboral, ¿no? Y bueno, frente a esto, pues hay una serie de acciones de tipo individual que se pueden realizar, pues acompañando y ayudando a nombrar y denunciar esas violencias, a no reproducir esos chistes o esas bromas o esos lenguajes excluyentes, a brindar apoyo emocional, a informarse y educarse en la diversidad. Hay acciones comunitarias como el tema de la generación de campañas, visibilizar historia, fortalecer redes de acompañamiento. Lo mismo con la parte de lo simbólico y cultural, ¿no? El tema de denunciar contenidos, de no consumir cierto tipo de contenidos también que en un momento dado estuvieran atentando contra la dignidad de las personas, de la diversidad sexogenérica, etcétera, ¿no? Y el punto de partida de todo esto, pues es la dignidad, ¿no? Antes que cualquier ley, etiqueta o debate, está la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? El valor que toda persona tiene, el valor inherente que toda persona tiene por el simple hecho de existir, ¿no? Y este es el punto de partida. Y ese punto de partida también lo conectamos con la paz positiva como un elemento estructurante. ¿Qué es la paz positiva? La paz positiva no es la ausencia de agresiones, esa sería la paz negativa, sino la presencia de justicia, de equidad y de estructuras que ayuden a combatir y a prevenir esa violencia. Y la paz positiva, para que pueda configurarse, pues requiere de información. Y con base en eso es que surge precisamente este libro. Y todo esto que les he contado y más, pues viene en el libro, ¿no? Y la idea del libro precisamente es partir de la paz positiva, de la dignidad, para cuestionar el binarismo, hablar de las identidades sexogenéricas y pasar al tema de qué se puede hacer, ¿no? Las violencias, la discriminación y qué se puede hacer. Entonces el libro está configurado por 4 capítulos que articulan precisamente esos temas, ¿no? Como les decía al principio, pertenece a la colección de Voces por la Igualdad que impulsa a Núñez, es el número 5, recién acaba de publicarse, es de acceso libre. Hay un impreso que tiene costo, pero el de acceso libre, pues ustedes lo pueden descargar de manera gratuita. Y algo bien importante ya para ir cerrando y que podamos dialogar, está centrado en 4 actores, porque también el tema de la diversidad sexogenérica en contextos educativos y la orientación que tiene el libro, que es hacia educación superior, media y superior, pero que también puede apoyar a otros niveles educativos, pues abarca todo esto con relación a estudiantes, a docentes, porque también hay docentes que son sexo, género, diverso afectivos, personal administrativo y personal de apoyo, personal de mantenimiento, jardineros, guardias, etcétera. Y si queremos que realmente haya un cambio institucional de inclusión, de no agresión y de no violencia, tenemos que trabajarlo en comunidad y tenemos que reconocer todos los actores. Eh, la violencia contra las personas sexogénero afectivas diversas no empieza con los golpes, comienza con el silencio que aprueba, la risa que burla y la mirada que ignora. Nombrarla, denunciarla y combatirla no es un acto de bondad, es una responsabilidad colectiva e ineludible. Pues muchas gracias y abro el espacio para que podamos comentar. Muchas, muchas gracias por
por esta charla. Me parece que va a ser bien interesante revisar tu libro y algunos de los datos que estás poniendo y cómo lo estás pensando no solo de docentes para que tengan herramientas hacia el trabajo con estudiantes, sino de todos los actores, actrices que están en la escuela y que puede su diversidad estar siendo atravesada en el rol que les toque jugar dentro de esas comunidades escolares educativas. Eso me parece sumamente relevante. No sé, me gustaría un poco más cómo miras estos aspectos y cómo lo trabajas en el libro para que quienes nos están escuchando pues también puedan compartir en todas las escuelas, sin lugar a dudas, ha- hay algunas personas de la diversidad sexogenérica y, y les conocemos de cerca. A veces lo platicamos, a veces no se habla, pero que pudieran contarles que está este libro. ¿Qué les dirías a quienes nos escuchan y a quienes nos van a escuchar en YouTube, ¿no? Porque Ujú. estas charlas se van también para allá. Pues mira, Claudia, hay un tema fuerte. O sea, desde que se empezó, desde que invitaron al proyecto del libro, por historias de estudiantes, historias de compañeras, compañeros, compañeros docentes, historias de personal administrativo, experiencias personales, cuestiones institucionales. Decía, es que ese libro tiene que mostrar lo que ocurre con los actores, con las actrices, ¿no? Con les actrices. ¿Por qué razón? Hace una semana hubo un conversatorio en Anuyes sobre el trabajo científico en personas LGBT, ¿no? Y el tiempo que se consume gestionando el ser una persona sexo-género diverso afectiva por las múltiples razones, desde someterse a los mandatos del binarismo, es decir, no hablar del tema, ocultarse, estar en lo que conocemos como el closet, ¿no? Entonces, la cantidad de gestión que se tiene que realizar para que la persona pueda realizar su trabajo sin verlo afectado por ser quien es, ¿no? Los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes igual, ¿no? Que luego veían afectados sus procesos por violencias que cometían los profesores, las profesoras, pero también estaba la otra parte de las personas, del personal administrativo. Entonces, un poco la idea era, pues primero tratemos de entender a qué le llamamos diversidad sexogenérica, por eso la insistencia en el gran abanico de orientaciones, identidades, expresiones. Si estamos informados, informadas, informades de ello, va a ser más fácil que podamos perder miedo, comprender, entender y que las acciones que realicemos para incluir y no violentar realmente incluyan y no violenten, porque luego, en la buena intención, podemos terminar violentando. Esa es un poco la idea. Muchas gracias. Sí, sí, también esto que vas contando a mí me hace pensar en lo que nos dicen en las capacitaciones los, les docentes, que en su radar, quienes tienen más de 40, solo existían hombres, mujeres, lesbianas y gays, ¿no? Y tal vez bisexuales. Esa era su diversidad. Heterosexuales y esas tres variantes, ¿no? De Ujú, de orientación lesbianas, sexual. gays y bisexuales. Y entonces encontrarse hoy frente a estudiantes de edades muy pequeñas, desde su perspectiva, que se atreven ya a hablar de soy no binaria, soy trans, les está generando algunas dificultades,
pero que tienen interés, ¿no? Que tienen Claro. interés en transformar y cambiar y aprender, porque todos estamos aprendiendo. Eh, Elizabeth dice, excelente tema para abordar en el programa de Cultura para la Paz y la Inclusión. Gracias por compartir. Adriana Mondragón dice, estoy aprendiendo mucho, aún tengo dudas si este libro va a ser para mí un libro de consulta. Qué bonito. Eh, Cherry Monterrey, felicidades al doctor. Si fuera tan amable de ubicarnos cómo encontrar su libro, igual si quieres pasar la liga por acá o decirlo y nosotras lo ponemos en el chat, Sí, te comparto la liga ahora mismo. por favor. Sí. Y nada más ahí, como les decía al inicio, están haciendo una actualización a la página. Entonces, yo creo que a partir del lunes sin problema pueden descargarlo, pero pueden descargar los otros títulos que están ahí, que también, aunque no son de diversidad sexogenérica, pero también son de educación para la paz, hay de discapacidad, hay sobre lenguaje inclusivo, que también es muy importante. Y Sí. todos son manuales, ¿no? Que también esa es una cuestión importante. Fíjate que ahorita que hablabas de qué sucede en México y cómo están los índices de violencia y hacia quiénes a quiénes de las diversidades están dirigidos, eh, mm, que hablabas de que mayor discriminación hacia las mujeres trans y la segunda es hacia hombres gays. Recordé hace mes y medio tuvimos la participación de un doctorante español que también habló sobre su investigación y escuelas inclusivas en España, sobre todo en secundaria y media superior, y entre los jóvenes, porque bueno, los datos que tú Ujú. das son generales, pero entre los jóvenes ahora la mayor discriminación está siendo hacia las mujeres lesbianas. Y era un dato que a mí me brincó porque en el radar tenemos en México lo que sucede y si reconocemos, ¿no? Que son las mujeres trans y los hombres gays, sobre todo si son amanerados Sí, con o una expresión de son, género femenina, ¿no? Ujú. sí, cualquier expresión de género femenina, es más castigada, ¿no? Entonces, bueno, Sí, fíjate pues que ahí hay un tema, Claudia, bueno, yo di el dato ahorita en general, ¿no? Pero sí, si lo filtramos por edad, es muy probable que cambie. Y hay un dato bien interesante que tiene que ver con, no podemos olvidar que gran parte de todo esto se lo debemos a las mujeres. O sea, el que exista este libro, el que existan un programa como este, ¿no? De su red, ¿no? Se lo debemos a las mujeres, porque fueron las mujeres y fue la lucha feminista la que fue impulsando muchos de estos espacios. Y un fenómeno que está ocurriendo actualmente, hay precisamente una especie de aversión hacia esta idea del feminismo o de los feminismos, porque son diversos, ¿no? Pero este tema de poder, de que las mujeres impulsen, ha ido generando como en las generaciones más jóvenes una especie de aversión que ha hecho que pues sistemáticamente el sistema se recomponga y entonces empiece con este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces bajo esta lógica, y eso me lleva también a un mito, ¿no? Que está plasmado en el libro, bajo esta lógica, o sea, imagínate, una mujer lésbica, una mujer lesbiana, pues sería como dentro de estas ideas erróneas que se tienen y absurdas además, sería como la mujer súper empoderada, ¿no? O sea, es esta idea, pues,
absurda, ¿no? Totalmente absurda, de mujer empoderada y lo que les representa. Y de ahí pudiera ser que de ahí vengan también estas reacciones de, 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 de violencia, ¿no? Porque también una idea absurda era como esta idea, y que se aclara en el libro, que en esas épocas, cuando solamente se conocía o se tenía en el radar ciertas orientaciones sexuales, se pensaba que era como un proceso de transición. Entonces, una mujer lesbiana era el recorrido para que se convirtiera en un hombre trans, un hombre homosexual, ese era cisgénero, ese era el recorrido para que se convirtiera en una mujer trans. Cuando son, ahora sabemos que son identidades, orientaciones de género, etcétera, y que son condiciones totalmente diferentes, ¿no? Sí, y pensaba también en esta condición de ser mujer y no estar disponible para los hombres, Claro, ¿no? Que también claro, es algo que sí, les cala. sí, por supuesto. Juan Pablo Galán dice, nos seguimos preparando, pero aún sigue la violencia contra la comunidad. ¿Qué podemos hacer? Pues un poco, ahí en el libro yo planteo algunas ideas, pero igual comentamos algunas acá, ¿no? Pero es desde ser solidarios y, por ejemplo, este tema de los chistes, ¿no? El tema de los comentarios. Incluso alguien me llegó a decir, dice, oye, pero los albures tienen una carga de homosexualidad muy fuerte, que ya no los vamos a decir. Tú dime, ¿qué te dice? O sea, ¿cuál es el tema? O sea, también da para la discusión y las implicaciones de tipo cultural, pero si hay bromas, si hay chistes, si hay palabras, si hay comentarios que son muy violentos y muy agresivos, y es cortarlos, no seguirlos, el tipo de contenidos de repente que se generan en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión tradicional que sigue reproduciendo estereotipos y prejuicios respecto a las diversidades. Bueno, vale la pena seguir consumiendo eso cuando tenemos ya no estamos en los ochentas, que solo había que ver un canal. Ahora tenemos una diversidad de contenidos, entonces es ir rompiendo con esos elementos y no seguirlos, ¿no? Y también ser muy cautos y también cuidarnos. O sea, también esa parte es importante porque desafortunadamente hay instituciones que todavía, si se presentan actos de violencia contra comunidades LGBT a nivel institucional, eso no se respalda. Y entonces podemos ponernos también en riesgo en este afán de ser solidarios. Entonces es jugar también hasta- con cuidado, ¿no? Esta parte de la ética del cuidado también es muy importante para poder ir haciéndolo. Hay algo muy importante que quiero comentar para que pasarte el micrófono, Claudia. Una persona que fue activista en los ochentas y que le llegó a ser golpeada por la policía en la Ciudad de México por repartir volantes para informar a la gente sobre lo que era el VIH, decía, pues sí, hay todas estas formas de discriminación y estas formas de violencia que hacen que las personas de la diversidad sexogenérica sigan siendo agredidas, sigan siendo violentadas, etcétera. Dice, pero hay algo bien importante que al interior se tejen redes de apoyo y de afecto muy fuertes que hegemónicamente no puede llegar a ser la hegemonía del sistema binario y rompen. Y yo creo que en la pedagogía queer, algo que se habla mucho es ayudar a construir esos vínculos en el salón de clase para que esas sean las resistencias contra estas formas de violencia, ¿no? Estas redes afectivas de apoyo en cortito, en pequeñito, ¿no? Sí, y muy valiosas porque se generan familias para siempre con las que sabes que puedes caminar y vivir de manera más acobijada, de manera Sí, más libre dentro de estos grupos, ¿no? Alguien que se autonombra solo por hablar, dice, existe la posibilidad de que esta charla que dio el doctor se pueda repetir en otros espacios de manera presencial. sí, sí se puede. Pues sí, sí se puede. Entonces, no sé cómo hacemos el contacto, pero se puede.
Bien, tenemos dos opciones. Una, si el doctor Leonardo nos autoriza, me escribes por Messenger y yo te paso su contacto eh, por WhatsApp y ¿Sí? le dices que lo escuchaste aquí, que te interesa que acuda a tu escuela, a tu zona escolar, porque digo, si pudieras hacerlo a nivel zona, sería súper atractivo porque llegaría a más personas, ¿no? Y creo que valdría la pena, porque de escuela en escuela nos parece más complejo, sí, es más Sí. cansado. Araceli Valdés, felicidades, doctor Leonardo. Gracias por compartir este valioso material. Carlos Peñaflor dice, por favor, ¿podrían compartir la liga? Sí, en un ratito más se las comparto porque ahorita entre que leo y Ujú, sí, claro. conversamos, pero yo ya la tengo y se las coloco. Eh, Brisa Rosell, me gustan mucho las posibilidades de opciones que proponen para poder tener participación cotidiana para centrar el tema en la dignidad humana. Sí, de hecho, hago un comentario rapidísimo. Cuando el libro entró a proceso de revisión en términos de la corrección de estilo y algunos comentarios de expertos, alguien me decía, ¿y por qué no le pones esto y por qué no le pones esto? Pues es que se va a terminar convirtiendo en una enciclopedia, ¿no? O sea, esto es un manual introductorio de apoyo y algo que me decía una de las personas que revisó era que por qué la insistencia en el tema de la dignidad. Pues porque desafortunadamente yo creo que no tendríamos ninguna necesidad de tener que hablar de la dignidad si eso ya fuera algo que tuviéramos introyectado y que ni siquiera tuviéramos que llevar a problematizar, que lo demos por hecho. Sin embargo, no es así. Y tan las comunidades de la diversidad sexogenérica como todos los grupos que históricamente han sido vulnerados y han sido discriminados, no se les reconoce la dignidad, que hay que seguir insistiendo en el concepto de dignidad y luchando porque este se haga presente y se haga esencial. Gracias, sí, fundamental eso para, para todas, todos, todes, en la condición y circunstancia en la que vivamos, ¿no? Debe ser lo primordial, la dignidad. Muchas gracias. Me están pidiendo la liga, no sé, María Aurora, si la pudieras compartir en Facebook. Lo que pasa es que yo estoy en Facebook, en el teléfono y acá en el chat, pero ya lo guardé en la liga para poderla compartir. Si nos esperan, yo con todo gusto la envío. En un momento la comparto. Vale, vale, gracias. Bueno, vamos a pasar a los anuncios por quienes es la primera vez que nos ven. Y también, Leonardo, pues te damos oportunidad un poquito a que reflexiones algún mensaje final que te gustaría darles a los docentes, las docentes que están por acá. Ay, se me fue. Somos Género, Ética y Salud Sexual, Asociación Civil. Tenemos el programa de educación Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para docentes. A través de Telegram les hacemos llegar información, planes de clase, actividades de clase, desde educación inicial hasta educación media superior. En Facebook compartimos información y todos los miércoles tenemos estas charlas para que ustedes las sigan. Si no pudieron estar algún miércoles con nosotras en este espacio, días después lo colocamos en YouTube para que puedan seguirla. Tenemos Instagram, TikTok, un sitio Google, un correo electrónico donde se pueden comunicar con nosotras si están requiriendo atención, orientación o cursos de capacitación. También tenemos un WhatsApp
para los distintos niveles educativos que ya había mencionado, por si quieren agregarse a estos grupos y recibir directamente información. Y por último, pues anunciarles lo que verán la próxima semana. Conectar para cuidar. La ruta de atención en salud para adolescentes. Es una ruta de salud en todos los aspectos, pero por supuesto también en los aspectos de sexualidad y reproducción, también en aspectos de violencia, en aspectos de cuidado de les adolescentes. Y tendremos a la maestra Mayra Torres con nosotras la próxima semana. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar para cerrar Pues esta? agradecerles el espacio, recordarles que, bueno, el libro está ahí disponible. Recuerden, a partir del lunes ya no habrá problema con la página. Y solo dos cosas. Una, en el mundo de la diversidad sexogenérica hay hasta un libro que se llama La fenomenología del closet, ¿no? Del armario. Y casi siempre es esta idea de salir, ¿no? Y vivir plenamente el ser, ¿no? Y yo hablaría como más de salgamos del closet de nuestros miedos, de nuestra ignorancia, ¿no? Eso también es un closet. Y estos temas hay que perderles el miedo, hay que arriesgar, hay que aprender, hay que conocer y hay que vincularnos. ¿Para qué? Para que esta segunda idea que les comparto para ir cerrando, para que podamos crear espacios donde todas las identidades de todo tipo, no solo sexogenéricas, de todo tipo, podamos vivir felices. Y muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer escucharte, un placer compartir. María Aurora Mota ya puso la liga, entonces ahí la tienen, guárdenla y consulten, bajen este libro. Pues nos despedimos de Facebook. Hasta la próxima semana.